Bueno, la arquitectura de comunicaciones se encuentra compuesta de la siguiente manera. Se tiene un microcontrolador PIC 18F4550, el cual se conecta vía un puerto serial USB al computador y luego este se conecta vía NoRed. NoRed luego hace una comunicación con MQTT y envía la información a Ignition. Ignition en local puede recibir la información tanto del PLC al Braille como de el SCADA alojado en un contenedor en Azure de Ignition. También se puede hacer la comunicación por medio de MQTT entre dos Ignitions. El otro, el cual se encarga de comunicarse con el IoT Gateway, que se comunica con Road Studio. Por otra parte, el PLC al Braille se comunica con Factory.io y con Studio 5000. Bueno, entonces aquí mostramos nuestra escena de nuestro proyecto. Esta escena es una combinación de dos escenas predeterminadas del Factory. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? Entonces, acá podemos ver este producto que podríamos llamarlo como una materia prima no fabricada o un material crudo o virgen. Entonces, esto lo que hace es, a través de estas cintas transportadoras, lo llevan hasta estos dos platos. Entonces, acá tenemos dos brazos robóticos. Estos brazos robóticos agarran cada una de esas piezas vírgenes y la introducen en estos centros de maquinado. Este centro de maquinado de acá produce la tapa y este centro de maquinado de acá produce la base. Entonces, cuando el centro de maquinado ha terminado de fabricar cada una de las dos piezas, entonces las piezas terminadas son agarradas por los brazos robóticos y esas piezas son llevadas hasta estas bandejas. Luego, a través de estas cintas transportadoras, son llevadas hasta este sistema que es un pick and place. Entonces, cuando llega aquí, el pick and place coge la tapa y la pone encima de la base y luego esto sale y como una unidad ya terminada, ¿no? Bueno, acá vemos entonces el cuadro principal de nuestro proyecto. Consta de un botón de encendido, un botón que resetea el conteo porque esta máquina cuenta cuántas unidades han sido fabricadas y va llevando el conteo y lo va mostrando a través de este display izquierdo. Este display derecho muestra la cantidad deseada que el usuario quiere fabricar. Entonces el usuario ingresa, yo quiero fabricar 15 por ejemplo o 20 por ejemplo. Entonces esa información se muestra en este display derecho. Y acá vemos entonces un selector de dos posiciones. Entonces una posición corresponde al modo SCADA porque este sistema, esta máquina se puede operar a través del SCADA, pero también se puede operar a través de un sistema HMI o interfaz humano-máquina que pues corresponde a nuestro valor agregado, que ya lo vamos a mostrar. Bueno, esta es la interfaz humano-máquina que corresponde a nuestro valor agregado. Es básicamente un microcontrolador microchip PIC 18F4550. Este microcontrolador pues controla lo que es la pantallita que nos muestra información y un teclado numérico. Este teclado matricial, a través de este teclado nosotros podemos introducir pues la cantidad que nosotros queremos fabricar. Listo, y pues tenemos también el adaptador. Este adaptador lo que hace es enviar la información por USB a través del protocolo serial. Enviar y recibir información. Listo. Entonces, acá por ejemplo nosotros, bueno, para poder operar a través de la interfaz humano-máquina, el selector tiene que estar en la posición HMI o de lo contrario pues el teclado se bloquea. Si está en la posición SCADA, entonces el teclado se bloquea porque solo se puede controlar por SCADA. En este caso está en la posición HMI, entonces como podemos ver
Acá él nos muestra, nos pregunta cuántas unidades queremos hacer. Entonces nosotros, por ejemplo, le ponemos que queremos 87, por decir un ejemplo. Entonces para introducir el dato oprimimos la tecla numeral. Y entonces ahí se introdujo el 87, como podemos ver acá. Entonces el display cambió a 87. Asimismo, entonces, muestra acá por favor. Entonces tenemos el botón Start, que es el A, el botón Apagar, que es el B, y el botón Reiniciar el conteo, que es el C. Entonces vamos a iniciarlo, oprimimos A, como podemos ver, se inicia la máquina. Entonces ahí ya se está iniciando la máquina. Vamos a esperar a que se fabrique. Bueno, y mientras tanto, entonces él nos va mostrando, acá, él nos va mostrando entonces cuántas unidades se han fabricado y cuántas se desean fabricar, que básicamente es la misma información que tenemos en nuestro cuadro de instrumentos. 0 de 87, 0 de 87. Listo. Entonces acá vamos a esperar a que se fabrique uno. Entonces ya ahí vemos que ya está entrando. Entonces ahí va, ahí lo agarra, lo coge, lo pone y entonces, como vemos, ya se terminó de fabricar. Entonces aquí ya este se vuelve 1. Y si vamos aquí a la pantallita, vemos que también cambia a 1. Bueno, entonces ahora vamos para mostrar el funcionamiento del botón apagar. Aquí ya se fabricaron 2. Entonces vamos a oprimir apagar. Entonces, como vemos, oprimimos B, apenas oprimamos B, ahí ya se pararon las cintas transportadoras. Aquí vuelve otra vez a nuestra pantalla inicial y entonces se alcanzaron a fabricar 3. Entonces vamos a oprimir el botón de reiniciar. Entonces ahí hay 3, oprimimos el botón reiniciar y automáticamente se reinicia el conteo a 0. Bueno, entonces aquí ya tenemos la manera como nosotros pudimos conectar el sistema HMI con el microcontrolador a nuestro, pues a nuestra escena. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero que todo, hay una paleta, que es la paleta serial. Entonces, esa hay que instalarla. Cuando nosotros la instalamos, entonces hay una paletica de recepción. Entonces, esta paleta que vemos aquí es la que recepciona lo que viene a través de comunicación serial. Y esta paletica de acá es para enviar a través de esa comunicación serial, enviar al microcontrolador. Entonces, lo que está aquí es lo que viene, ¿cierto? Esta paletica entonces recoge a través del protocolo serial lo que el microcontrolador quiere enviar. Y esta paletica de aquí entonces recoge la información que nosotros queremos enviar y se la envía al microcontrolador a través de esta paletica de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, para eso obviamente hay que programar el microcontrolador, ¿no? Entonces hay que configurarlo para que haga comunicación serial y para que, bueno, para que haga todo esto. Eso ya corresponde a todo otro campo del conocimiento que es el de los microcontroladores, ¿no? La programación y uso de los microcontroladores. Acá, digamos, lo que corresponde a este curso es la comunicación, ¿no? Entonces, acá en la comunicación, lo que vemos es que cuando se recibe información que envía el microcontrolador, entonces, dependiendo lo que envíe, entonces estos 3 corresponden al botón de encendido, apagado y el botón de reiniciar. Entonces, allá el microcontrolador envía una letra, yo lo hice pues con una letra, entonces envía una D, entonces si envía una D,
esa es la señal para que encienda. Envía una E, esa es la señal para que apague. Envía una F, esa es la señal para que reinicie. Y si no envía ninguna de estas letras, sino que envía un número, entonces primero lo que hay que hacer es, a través de este nodo function, lo que se hace es como se envía un número, un string, porque así es como envía el microcontrolador PIC 18F4550 de Microchip, envía todo como string. Entonces primero este nodo function lo mueve, lo transforma en un número. Y luego este señor, es un change, lo mueve aquí al ignition tag read. Entonces acá tiene este tag está conectado pues con este que se llama unidades, GD unidades a producir, ¿no? Entonces por eso es que cuando nosotros introducimos un valor por el teclado matricial, ese valor es el que se envía acá y llega hasta unidades a producir, y eso es lo que se muestra luego en la pantallita del Factory.io. Listo. Esto que está acá entonces es toda la información que nosotros tenemos que enviar desde la máquina, desde el sistema, desde nuestra escena hacia el microcontrolador. Entonces, como ustedes saben, ahí el microcontrolador va mostrando cuántas unidades se han producido. Entonces, uno de estos corresponde, si no estoy mal, este segundo. No, mentiras. Bueno, uno de estos corresponde, si no estoy mal, aquí en este, enviamos cuántas unidades se han producido. Aquí enviamos cuántas unidades queremos producir, ¿no? Esto se envía cuando nosotros configuramos la escena desde el modo SCADA. Entonces nosotros lo configuramos desde el modo SCADA y esa información luego llega hasta el microcontrolador para que el microcontrolador lo pueda mostrar en la pantalla, ¿ok? Y entonces estos dos que están aquí son simplemente así, simplemente es porque el microcontrolador también necesita saber si la máquina está encendida o apagada. Entonces a través de este ignition tag read sabemos si está encendida o apagada, enviamos esa información al PIC, al microcontrolador, y también necesita saber si está en modo SCADA o si está en modo HMI, porque recordemos que si está en modo SCADA, entonces el teclado se bloquea. Entonces también necesita saber esa información. Esa información está en este ignition tag read, que se la envía también al microcontrolador. Y estos dos, como repito, es cantidades a fabricar, y este es cantidades cantidades fabricadas. ¿Listo? Como podemos ver, todo esto tiene un pocotón de retrasos, de delays, ¿cierto? Esto se hace pues porque no se le puede enviar toda esa información al mismo tiempo, ¿no? Eso hay que enviárselo, primero se le envía esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, ¿sí? Se le va enviando secuencialmente. Entonces se le envía esta, luego esta, luego esta, luego esta. Entonces, como podemos ver, dura unos 3 segunditos enviar toda esa información. Bueno, aquí exageré, en realidad estos tiempos podrían ser aún menores porque el microcontrolador es súper rápido, pero yo por seguridad, pues ahí le iba poniendo como 100 segunditos de diferencia ahí como para que alcanzara a recepcionar correctamente todos los datos, ¿no? Entonces, acá entonces de esa manera todo esto está conectado entonces con una marca de tiempo que cada 5 segundos, entonces él cada 5 segundos manda la orden para que se envíe toda esa información. Por eso es que la pantallita se refresca cada 5 segundos, y entonces cada 5 segundos, digamos, si yo hago algo en la escena, máximo 5 segundos después se va a ver en la pantallita del microcontrolador de nuestro sistema HMI. Y de esa manera entonces es como conectamos nuestro HMI, que recordemos es nuestro valor agregado, lo conectamos a nuestra escena que corresponde a nuestro proyecto. Bueno, acá se observa la interfaz gráfica del SCADA. Entonces se tiene un botón para comenzar, un botón para iniciar la producción y un botón para terminar la producción. Entonces, si se mantiene el primer botón, inicia la planta y se pueden observar cada una de las partes de la línea de producción en proceso. Entonces también se puede observar cómo está funcionando el brazo robótico, cómo está funcionando, el centro mecanizado, la cinta transportadora y así como el posicionador o el robot pick and place.
En la sección hacia la derecha se observa que está el SCADA on y el HMI off. Entonces se puede parar la producción y también se puede cambiar el objetivo. También se observa que se hizo un cambio en los tonos y también se hizo un responsive para cómo se observa la interfaz. En históricos podemos observar los cambios o más bien las unidades producidas a lo largo del tiempo. En alarmas se podrían observar las alarmas, que son alarmas. Bueno, entonces acá vamos a generar un atascamiento para que nos aparezca una alarma. Acá como podemos ver, este es nuestro SCADA. Hay dos alarmas de prueba que hicimos hace un momento, entonces deben aparecer otras adicionales aparte de esas dos. Entonces, como podemos observar, ahí van dos junticas. Eso lo hicimos intencionalmente para que la máquina se trabe. Entonces cuando la máquina se traba, mira, ahí está totalmente trabada. Entonces vamos a ver que van a aparecer unas alarmas acá. Entonces, como podemos ver, ahí aparecieron estas dos nuevas alarmas. Entonces ahí nos dice que una de la alarma, entonces es porque se atascó, hubo un estancamiento en la línea que produce la base y también un estancamiento en la línea que produce la tapa. Bueno, a continuación voy a explicar la lógica del robot AV. Entonces, en el robot AV lo que contamos es con un tag para el movimiento 1, que es el movimiento en el que se agarra la pieza, y otro tag para el movimiento 2, que es el movimiento en que se entrega la pieza. Entonces, lo que se tiene es que cuando se tiene un 1 en el tag del movimiento 2 o en el tag del movimiento 1, se inicia un contador en un valor de 1. Este contador luego se ejecuta un loop que ejecuta la trayectoria del robot y luego se decrementa. Posteriormente, el valor del tag se deja en 0 para que no se repita constantemente. En Ignition podemos ver el script que se utilizó, que es bastante sencillo. Entonces, lo que se hace es simplemente tomar el tag que se creó en Robot Studio y se sobrescribe con el valor que se tiene de la carpeta OPC. Bueno, adicional a esto, entonces nosotros también programamos una trayectoria en el software Robot Studio que simule los movimientos del brazo robótico del Factory IO. Entonces, cuando esta pieza virgen pase y llegue a la bandeja de recogida, esa va a ser la señal para que, obviamente, para que este robot del Factory se active y la agarre, y asimismo va a ser la señal para que nuestro robot del Robot Studio haga lo mismo, entonces se mueva y recoja la pieza que debería estar acá. ¿Listo? Luego la pone en el centro de maquinado y cuando la puerta se abra, que significa que ya la pieza ha sido terminada, esa va a ser la señal para que el robot la agarre. Entonces nuestro robot la va a agarrar de acá y la va a llevar hasta acá y se va a devolver. Entonces hagámoslo. Entonces ahí está en modo SCADA. Entonces vamos a iniciarlo a través de SCADA. Acá le damos que se encienda. Entonces ahí se encendió. Entonces muestra las dos pantallas si eres tan amable. Entonces ahí pasó. Entonces ahí, como podemos observar, nuestro robot de Robot Studio va, agarra la pieza y la lleva hasta el centro de maquinado. Y luego se recoge. Entonces se cierra la puerta y cuando se abra la puerta, esa es la señal para que ya recoja la pieza terminada. Como podemos ver ahí, el Robot Studio recogió la pieza terminada y la llevó hasta la bandeja de salida y vuelve y se recoge.
y va y entonces se enciende la banda transportadora para la siguiente pieza. Entonces pasa la pieza y se vuelve y se inicia el proceso, como podemos ver. Vamos a observar esta segunda iteración y ya con eso vemos que comprobamos que efectivamente funciona. Entonces, como podemos ver, la sincronización es casi perfecta. Lo que se demora el robot del Factory es más o menos lo mismo que lo que se demora nuestro robot de Robodesk. Bueno, entonces acá podemos ver nuestro código ladder. Entonces, en este primer escalón que tenemos pues los contactos correspondientes al arranque, que son estos, y los contactos correspondientes a la parada. Entonces, los contactos correspondientes al arranque pues son el botón del cuadro de instrumentos del Factory IO, el botón SCADA para arrancar desde el SCADA y el botón del teclado matricial para hacerlo desde el HMI que hicimos con el microcontrolador. Estos son pues los botones de parada. Acá hay algo interesante y es que, por ejemplo, si se dan cuenta, los botones de el SCADA, tanto de parar como de encender, vienen acompañados de el modo GD, de unos contactos de modo GD SCADA. ¿Esto para qué? Para que esos botones solo funcionen cuando estamos en el modo SCADA. Y si no estamos en el modo SCADA, entonces no funciona ni el arranque ni la parada del modo SCADA. Acá en nuestro segundo contacto, entonces lo que tenemos es simplemente la reseteada, ¿cierto? Entonces se puede resetear desde el cuadro de instrumentos, desde el SCADA o desde el teclado matricial. Simplemente lo que hace es resetear la cantidad de unidades producidas. Acá en los siguientes dos escalones, entonces si estamos en modo SCADA, entonces lo que ingresemos allá en la pantallita del SCADA se va a GD unidades a producir, que es lo que se muestra ahí en el display derecho del cuadro de instrumentos del Factory IO. Y si estamos en modo HMI, pues entonces simplemente lo que ingresemos por el teclado matricial directamente se va a las unidades a producir. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, bandera 1, recordemos, bandera 1 significa que la máquina está encendida. Entonces, apenas la máquina se enciende, entonces se encienden todas estas bandas transportadoras y lo que están producidos ACC, entonces producidos, recordemos, es un contador que está por allá abajo, por acá, entonces, este de producidos va contando cuántas unidades van saliendo, ¿no? Entonces, acá este es el sensor que va avisando cada vez que un producto terminado eh, pasa, digamos, termina, entonces él va contando. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es llevando esa cantidad de contados al display 3, que es el que muestra esta información. Listo, entonces luego aquí ya viene pues toda la lógica, entonces ya sabemos que cuando la banda transportadora de 2 metros número 1, cuando hay un flanco de subida de esta banda, es decir, que cuando se enciende, entonces se desengancha entonces la máquina esta que mueve las cajas, que las aprisiona contra una esquina de la banda, ¿cierto? Y se encienden estas otras bandas. Bueno, ya todo esto pues corresponde ya a la función propia de nuestro sistema. Todo esto que está aquí, entonces corresponde a eso, ¿no? Movimiento 1, movimiento 2, que son los contactos que nos indican, que nos dan la orden para que el robot de Robot Studio se mueva, ¿cierto? Entonces el robot tiene dos movimientos, entonces este es el del movimiento 1. Acá está pues la orden para que ese contacto, pues esa bobina se desenganche, se desacople. Acá también lo mismo, la logiquita para el movimiento 2, que esa ya depende eh, ya cuando la caja pasó, ¿cierto? Ya cuando la caja pasó, entonces ya el movimiento 2 termina, por eso aquí es un latch, ¿cierto? Cuando la caja pues pasa a la bandeja de salida, ¿no? Se desengancha eso. Entonces acá lo mismo, entonces todo esto corresponde entonces a los movimientos, ¿no? Esto ya es el movimiento del pick up place, ya todo esto depende, ya la lógica de cómo hicimos para que esto funcione adecuadamente. Entonces, como podemos ver, acá está toda la lógica. Esta es ya la subrutina de alarmas, ya la vamos a ver.
Y aquí están todos los flancos de subida y flancos de bajada necesarios pues para que todo esto funcione, ¿no? Todos estos son los flancos, los puse a lo último, flancos de subida y flancos de bajada, y esto último, entonces cuando se apaga la máquina todo esto se desengancha, ¿no? Todas estas bobinas se desenganchan. Entonces vamos aquí a las alarmas. En las alarmas lo que vemos entonces es que cuando entonces ahí recordemos que cuando se atascaba entonces se encendían las alarmas, entonces ahí hay un sensor. Este sensor en condiciones normales debe encenderse y a los 2 o 3 segunditos apagarse. Entonces cuando demora 7 segundos encendido significa que ahí hay un atasco, ¿cierto? Entonces por eso aquí ponemos este timer. Después de 7 segundos de estar encendido, entonces enciende la alarma, ¿cierto? Y 2 segunditos después, con esta timer 2, entonces se apaga la alarma y se restablecen el timer 2 y el timer 3. El timer 1 y el timer 3, qué pena, que corresponden a la alarma de la tapa. Y la misma lógica, pues, esto es simplemente repetido para la banda transportadora izquierda, que es la que tiene la base, ¿no? Y ya ese sería, pues, nuestro código ladder. Como conclusión final, se encontró que el uso de un SCADA en cloud en conjunto con un gemelo digital y además el uso de una interfaz humano-máquina hecha con un microcontrolador PIC permite la planeación de una línea de montaje sin la necesidad de recurrir a una planta física, lo cual permite un gran abaratamiento de costos, a la vez que se puede observar cómo puede llegar a funcionar la planta física y mejorar su comportamiento o predecir errores. Con esto es todo. Muchas gracias.